Redacción final. Profetas versus sacerdotes. En 538, los persas vencen a Babilonia. Desde el territorio que hoy ocupa Irán, lanzan una campaña de conquista muy exitosa. Ocupan desde Libia hasta lo que hoy es Pakistán. El nuevo imperio de turno aplicaba un método para dominar naciones extranjeras distinto al anterior. Los persas transaban con la clase dominante del país vencido. Por eso permiten que la comunidad judía de Babilonia vuelva a Jerusalén para manejar las cosas en Judá y recuperar todos sus privilegios, en tanto les asegurara el pago del tributo imperial. Si escuchamos la versión bíblica, más de 40.000 personas regresaron a Judá desde Babilonia, entre ellos los sacerdotes y sus escritos. Cuando los recién llegados intentaron imponer el proyecto de sociedad que habían tramado en el exilio, surgieron problemas. Judá había tenido varios profetas bastante radicales, como Miqueas y Jeremías. Es posible que entre los campesinos siguiera vivo el ideal original del culto a Yahvé, el sistema del don. Para contrarrestar el proyecto popular, los sacerdotes impulsaron su sistema de pureza. Lo que hicieron fue compaginar los documentos conocidos de forma tal que su versión predominara. Como tenían el apoyo del poder imperial, los sacerdotes se convirtieron en el gobierno de Judá. Así pudieron imponer sus ideas. En la redacción final perdió el documento es el más fragmentado de los tres. El Deuteronomio contiene bastante de la tradición norteña, pero no deja de ser un producto de los sacerdotes de Judá. El sistema del don se vio reducido a un conjunto de reglas. Para muchos expertos, el triunfo sacerdotal en Judá marca la fundación de la religión judía. Se trató más bien de un proceso que se inició con Josías y aquí terminó. En esos años de exilio, el proyecto de una nación unificada concentró a los dioses locales en uno solo y consolidó una religión con muchos ritos dirigida firmemente desde el Templo de Jerusalén. Durante la dominación persa se agregaron varios textos más. Jonás, Ruth y Esther tienen origen popular. Su sentido es legitimar el mestizaje de los que se habían quedado en Judá. Proverbios, Eclesiástico y Job están dirigidos a la clase media que se había formado en la ciudad. Recomiendan conformarse, disfrutar de lo que se tiene y obedecer a la autoridad. El Cantar de los Cantares también se compone en esta época, a partir del folclore popular que era antiquísimo. A la vuelta del exilio se crea la figura del sumo sacerdote, como líder de la nación y único con el privilegio de penetrar en la habitación más sagrada del Templo de Jerusalén, allí donde hoy se encuentra el Domo de la Roca. Para aquel momento, los sacerdotes se habían transformado en una casta, es decir, que los hijos de los sacerdotes continuaban el oficio paterno y mantenían la alianza con los persas. Durante el reinado de Artajerjes, los sacerdotes usaron su influencia en la corte imperial y lograron que Nehemías, un eunuco judío y preferido del rey, llegara a Jerusalén con plenos poderes para reorganizar la sociedad y reconstruir sus murallas. El sacerdote Esdras, del mandato real, presenta un documento solemne con la ley, que declara obligatorio para toda la sociedad de Judá. Este fue sin duda un momento importante en el proceso de redacción del Antiguo Testamento, pero en los siglos siguientes se continuó con la edición y adición de escritos. El poderoso imperio que los persas fundaron no obligaba a nadie a convertirse a su religión, pero algunos de sus elementos se mezclaron con la religión de Yahvé. Zaratustra había predicado en Persia una religión nueva, fundada en la revelación, de un enfrentamiento universal entre el bien y el mal, que culminaría en juicio al final de los tiempos. Durante este juicio, un redentor desencadenaría la resurrección de los muertos y repartiría premios y castigos entre los hombres. Si todo esto suena conocido, es porque ingresó con éxito al catálogo de creencias de los habitantes de Judá, pero los primeros apocalipsis judíos tardarían varias décadas en redactarse.
En 333 a.C., Alejandro Magno conquistó la región derrotando a los persas. Un año después murió y sus generales se repartieron el imperio. Judá pasó a manos de los lágidas, con sede en Egipto primero y después a la jurisdicción de los seleucidas de Siria. Su soberano llamado Antíoco Epífanes concluyó que podría dominar mejor a los campesinos si lograba deshacerse de su molesta religión, que aún contenía algo de aquel espíritu de liberación con que había nacido. Fue durante esta cruel opresión que surgieron los primeros apocalipsis judíos. Los partidarios de la oposición al emperador seleucida y a los sacerdotes corrompidos vuelven a descubrir en los textos los anuncios de los profetas y les dan nuevo impulso. Con estas narraciones entra la idea de un universo repartido entre cielo, tierra, abismo, habitado por ángeles y demonios que vienen claramente de la religión persa. El movimiento apocalíptico tomó la posta del proyecto de sociedad de los profetas y desarrolló una teología de liberación política y económica con los condimentos recientemente incorporados: el bien, los ángeles y los oprimidos en combate contra el mal, los demonios y los opresores. En 167 a.C., los hermanos macabeos organizan una rebelión popular en defensa de su religión. Pasan a la clandestinidad y utilizan tácticas guerrilleras. Los macabeos montaron una resistencia muy valiente, pero perdieron en batalla a muchos de sus compañeros. Su ejército era irregular y voluntario. Los lazos entre sus soldados eran muy fuertes. No podían permitir que las bajas que sufrían los desanimaran. No aceptaron que ese haya sido el fin de sus amigos. Por eso se incorpora con fuerza la idea persa de la resurrección. Su sentido es ayudar a la rebelión en su hora más difícil. El libro de Daniel fue compuesto en esta época por gente relacionada al movimiento apocalíptico. Como la represión de los seleucidas era tan fuerte, decidieron elaborar su apocalipsis en código. Ubicaron la historia del profeta Daniel durante el exilio babilónico para ocultar que en realidad se estaban refiriendo a lo que les pasaba a ellos en ese momento. Quien leyera el texto desde la perspectiva del pueblo sabría interpretar el mensaje. En cambio, pasaría desapercibido para los seleucidas y sus aliados, los altos sacerdotes de Judá. Al prestar servicio a imperios extranjeros tan crueles, la casta sacerdotal perdió mucho prestigio ante los ojos del pueblo, especialmente después que los romanos empezaron a reemplazar al sumo sacerdote a voluntad. Su espacio en la conciencia del pueblo fue ocupado poco a poco por los rabinos. Durante las reuniones de análisis y discusión de los escritos que habían comenzado en Babilonia, el oficio del rabino era leer y traducir del hebreo original al arameo que la comunidad en el exilio había adoptado. Aquellas traducciones se transformaron con el tiempo en interpretaciones que se fueron poniendo por escrito. Este fue el origen del Talmud, que se continuaría completando hasta el siglo V después de Cristo. Los rabinos habían comenzado como sabios respetados que con frecuencia estaban en contra de la clase dominante. No vivían de su función en la sinagoga y conservaban sus oficios particulares. Poco a poco se convirtieron en grandes conocedores de las escrituras y por lo tanto de la ley. Inauguraron escuelas en las que vivían con sus estudiantes y a la larga se convirtieron en los sacerdotes de los judíos. En resumen, si bien en lo esencial, la escritura del Pentateuco se cerró poco después de terminado el documento P, la situación política de Judá siguió generando mitos religiosos que entraron finalmente en el Antiguo Testamento cristiano y en el Tanaj judío, aunque los mismos presenten muchas pequeñas diferencias de contenido y orden. La historia de los judíos continuó así. Después de la conquista romana, 63 a.C., se suceden muchas rebeliones populares que son sofocadas en forma sangrienta. El territorio pasa a ser una provincia romana en el 65 de nuestra era con el nombre de Judea Samaria.
En el 70, después de un sitio de 6 meses, Tito destruye Jerusalén y el segundo templo. Solo queda en pie el muro occidental que hoy es llamado Muro de los Lamentos. En 135 después de Cristo, la rebelión dirigida por Simón Bar Kokhba es derrotada en forma catastrófica. Se expulsa o asesina a la mayoría de los judíos. El emperador Adriano manda a quemar los escritos sagrados en la explanada del templo y cambia el nombre de la provincia a Siria-Palestina en un intento de borrar todo rastro de cultura judía en la zona. Aquí comienza la historia de los judíos en la diáspora. Los que escaparon encontraron refugio principalmente en Babilonia y el norte de Egipto. Allí pudieron continuar con su religión y florecer como comunidad. Alejandría tenía una comunidad judía desde su fundación en 332 a.C. Allí habían producido una traducción de los textos sagrados al griego para la famosa biblioteca. Esta versión de los antiguos escritos es conocida como la Biblia de los 70 o Septuaginta, porque ese fue el número de sabios que intervinieron en aquella monumental tarea. Para este momento, la prohibición de pronunciar el nombre de Dios estaba en plena vigencia. Los eruditos reemplazaron YHWH por la palabra Kyrios, que significa Señor en griego. Esta versión del Antiguo Testamento fue la que usaron los primeros cristianos. Las copias más antiguas que se conservan de la Septuaginta datan del siglo IV después de Cristo. El manuscrito se conoce como Codex Sinaiticus. Fue encontrado en un antiguo monasterio ortodoxo griego en Egipto llamado Santa Catalina del Sinaí a mediados del siglo XIX. Ese documento invaluable se encuentra hoy repartido entre 4 instituciones: la Biblioteca Británica, la Biblioteca Nacional de Rusia, la Biblioteca de la Universidad de Leipzig y el antiguo monasterio de Santa Catalina. El Vaticano conserva una copia de la Septuaginta que es casi tan antigua como la anterior, el Codex Vaticanus. Existe otra versión del Antiguo Testamento. Durante los primeros siglos de nuestra era, los rabinos de las comunidades judías que no habían sido influenciadas por la civilización griega, elaboraron una versión en hebreo y arameo que les sirviera para diferenciarse de los cristianos que utilizaban la Septuaginta. Los textos que elaboraron se conocen como textos masoréticos. Dejaron afuera los 7 últimos libros que la versión griega incluía. Los textos masoréticos fueron los escritos en hebreo y arameo que usó Jerónimo de Estridón para su famosa traducción al latín, conocida como la Vulgata de San Jerónimo, que se transformó en oficial para la Iglesia Católica durante casi 15 siglos. El texto masorético completo más antiguo se conoce como el Códex de Leningrado y data del 916 después de Cristo. Pero, ¿cuál de las 2 versiones es la más fiel al texto original? Esta pregunta atormentó a los expertos en la Biblia por generaciones hasta que en 1947 se hizo un descubrimiento revolucionario. Fueron encontrados los rollos del Mar Muerto. Una noche fría, un pastor palestino buscó refugio en una cueva de la zona llamada Qumran, a orillas del Mar Muerto. Quemó varios de los rollos que encontró allí para calentarse. Afortunadamente, pronto reconoció su valor y dio aviso al mundo. El análisis de este texto, escrito entre 200 y 70 a.C., arrojó resultados concretos. El registro más antiguo de todos es mucho más parecido a los textos masoréticos que a la Septuaginta. Los rollos son el único testimonio del Antiguo Testamento anterior al cristianismo y es por lejos el más viejo en general. Comúnmente las Biblias en castellano que leemos hoy son traducciones de esta rama.